Oye, amiga, y ahorita que seguimos hablando de las mentiras de López Obrador, otro de los datos alegres que terminó soltando en su informe fue de que en México se respetan ya los derechos humanos, que No, no bueno. existe violentación para nada de derechos humanos. Y la verdad también, en el transcurso de la semana pasada estuvimos viendo por ahí unas circunstancias de todo un grupo de migrantes que trataron de volver a transitar por nuestro país, obviamente con la esperanza y con el anhelo de llegar a las fronteras con Estados Unidos, pero son migrantes que se encuentran ubicados en Chiapas, ¿no? ¿Cómo está el Sí. rollo? Ellos vienen de caravanas desde el sur del continente y pues obviamente al querer cruzar por Chiapas se encuentran con una barrera de los de la Guardia Nacional. Desafortunadamente, como bien dices, ¿no? En todos los periódicos salieron las fotos, las imágenes, los videos de cómo hay un uso excesivo de la fuerza. Tristes las imágenes. Me tocó ver un video, no sé si lo viste, de uno de los migrantes que traía a una bebé, ¿no? Y le gritaba, no somos delincuentes, somos Somos familia, familia, ¿no? Vienen sí. niños, queremos pasar. Y bueno, él justifica, López Obrador justifica este uso excesivo y él, bueno, dice que no hay uso excesivo, ¿no? Pero justifica el que los sean detenidos por seguridad de los propios migrantes. Digo, como en este país mágico no pasa nada, él habla sobre que, bueno, no les vaya a pasar algo en su cruce con el crimen organizado, entonces por eso hay que retenerlos. Ah, eso era lo que te iba a decir. Ah, Entonces, sí. que no lo secuestre el crimen organizado, pero que sí los secuestre el gobierno, El gobierno el de gobierno México. federal y que los tenga todavía ahí enclaustrados sin que se puedan mover de Chiapas. Claro, porque hay muchas caravanas que vienen, hay gente que ya tiene meses atorado ahí en centros en donde están en hacinamiento, con condiciones insalubres, que sin comer, sin agua, gente que realmente que la está pasando muy mal ahí, ¿no? Y que su situación migratoria no se resuelve. Hay gente de Haití varada en estas condiciones desde hace 2 o 3 meses. No, pero que se siguen viendo, reitero, a ver, esto es ahorita, desde hace 2, 3 meses, y también desde hace 2, 3 meses se siguen dando violentaciones. Todavía en el informe, él que era lo que decía, ya a unos funcionarios que patearon a unos ciudadanos de Haití, ya los corrí. Pero ve nada más, o sea, ¿qué son esos tratos? ¿Qué son esas formas? ¿Qué es esa deshumanización? No, y sobre todo cuando sabes y hay testimonios, hay evidencia de que los mismos agentes de migración entregan al crimen organizado a estas personas para un tema de trata de personas, de jornaleros. O sea, de verdad es lamentable, ¿no? Estamos hablando de que hay COVID y viven en hacinamiento. Estamos hablando de no podemos quejarnos de cómo nos tratan a nuestros Paisanos, claro. en Estados Unidos cuando nosotros estamos tratando a las personas de esta misma forma. Siempre he escuchado eso, Ixi, que la frontera mexicana es una de las fronteras muy rudas, pues sobre todo para el tema de los migrantes, cuando tratan de ir transitando para alcanzar a llegar. Pero también en otros tantos videos que me tocó estar viendo por ahí, y ahorita que mencionas con lo de trata de personas, etcétera, se alcanzan a ver videos en donde hay hasta tocamientos indebidos a los cuerpos de varias mujeres migrantes. O sea, separación y de plano de que no se ponían ni tantito a escuchar. Pero ya después se terminaron dando enfrentamientos violentos, Claro. elementos de la Guardia Nacional descalabrados, obviamente también personas de las mismas caravanas heridos, restringidos, y pues quién sabe qué tantas cosas más se pueden llegar a dar. Yo nada más voy a soltar otro dato, y que dentro de, y que fue un dato que no dio nuestro querido Peje, que es la CNDH a nivel nacional ocultó 32 quejas. Ah, treinta y claro. dos quejas de migrantes. Ahorita está invisibilizado, o sea, no existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y ha sido una de las críticas más grandes para quien la dirige. O sea, ¿dónde está? ¿Cómo no está actuando en estos momentos? ¿No? ¿Qué están esperando? ¿Que fallezca alguien en estos centros de detención? Claro.
¿Qué están esperando? Y bueno, y no sabemos realmente si alguien ha fallecido o no. Sí, porque no lo terminan dando a conocer también ahí. Entonces hay que ir viendo. Y así como pedimos también nosotros el tema de los derechos humanos, de respeto para nosotros como mexicanos aquí, pues también hay que ser empáticos. Necesitamos respetar también a los demás y sobre todo a estas personas que, ojo, así como nuestros paisanos se terminan yendo de México porque no tienen cuestiones de trabajo, no tienen calidad de vida, porque el gobierno no les termina brindando las posibilidades de crecimiento y sobre todo de un desarrollo digno para sus personas y por eso se terminan yendo a Estados Unidos a migrar, a vivir. Es la misma circunstancia también con ellos, ¿no? Claro. Hay que tratar de irnos poniendo como del otro lado también de la cara. Entiendo de repente ciertas circunstancias, incomodidades, porque pues muchas veces hasta estas mismas caravanas de migrantes terminan generando hasta percepciones de inseguridad en las ciudades fronterizas, pero pues imagínate entonces, pues si no los terminas tú de todas maneras tratando de ayudar, porque también hay datos delicados, ¿no, Ixi? En los que dicen de que hay varios de esos migrantes ahí que están hasta pidiendo el tema de asilo, claro, de apoyo, casi con la trámites. mayoría que viene en caravana viene en esas condiciones, viene porque quiere solicitar asilo político en Estados Unidos y muchos se quedan aquí pidiendo asilo político. Y además hay que entender que si vienen en caravana, vienen justamente para resguardarse de todas las situaciones que puedan pasar. Para protegerse en flota, pues. Ahora sí que mi barrio me respalda, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso vienen en caravana. La migración ya se está dando en caravana en ese sentido. Pero oye, pasando también por ahí, y también con un enfoque en cuanto a derechos humanos, está, pues que se termina dando la despenalización del aborto por un fallo de la Corte, en específico también con un impulso del ministro Saldívar, que han traído por ahí algunas cuestiones. Oye, a mí me dio muchísima risa un Twitter de un actor. Ay, ya sé. Que terminó diciendo de que por eso eran las inundaciones. Y los temblores. Pero recuerda que ya no es etcétera. actor, también ya es político, ¿eh? Ay, no. No, bueno, tenemos cada personaje. La realidad es que hay una confusión muy grande en este tema. Las personas como súper conservadoras hablan de que se legalizó el aborto. No. Ándale. El aborto no se legalizó. Acabas de dar en el punto. No es seguro, no es gratuito y no es legal en nuestro país. Y además... ¿Por qué, Ixi? ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Hay que entender todo desde el principio. El principio es una resolución que le hace la Suprema Corte a Coahuila. ¿A cuál estado? Ajá. A Coahuila en tema de su legislación. Hay que entender que la legislación, ahí creo que eran 3 años de prisión, entonces alguien mete, bla, 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 se va allá, revisan y dicen, ¿saben qué es inconstitucional? Que metan a la cárcel a una mujer por abortar. Que la traten como criminal. Como criminal, que la criminalices. Pero bueno, eso crea un precedente. Al crearse un precedente quiere decir que cualquier persona puede decir, ¿sabes qué? Yo sé que en Coahuila pasó esto, aquí en Jalisco pues todavía también se criminaliza. Exacto. Ahí voy, yo puedo decir, no me puedes meter a la cárcel. Pero es lo único que pasó. Acabas de dar un punto súper importante. A mí todavía que fue en el transcurso de la semana, cuando sucede esto, me manda un mensaje una de mis alumnas de Derecho Penal y sí me pregunta oiga maestra, entonces, ¿ya se legalizó el aborto en el país? Y le digo, no. Y me dice, ¿entonces qué fue lo que pasó? ¿Sigue entonces siendo un delito? Y le digo, no, a ver, se dio un fallo en cuanto al estado en un estado en específico, pero sienta un precedente para que podamos irle dando impulso a la mejor en los demás estados, ¿no? Y que con esta resolución los estados están obligados a cambiar su legislación en tema del Código Penal. O sea, están obligados, ¿sabes? Eso, pero ¿por qué, amiga? A ver, ¿cuál es el punto aquí? Y aquí es a lo que quiero también que caigamos. Si se supone de que no está aprobado, pero bueno, me estás obligando entonces a que sí lo termine haciendo. Clandestinamente. ¿Cuál es el punto que se terminó aprobando entonces directamente por la Corte, pues por el Supremo? Solamente que se debe de respetar también el derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, lo único es un poco confuso porque al un poquito final, ambiguo. Un poco ambiguo porque, puedo abortar y no me van a meter a la cárcel, pero no hay dónde abortar seguro. Ándale, ese es el punto. O sea, el aborto sigue siendo clandestino, el aborto sigue siendo insalubre, el aborto sigue siendo un tema de salud pública, que miles de mujeres mueren por este tipo de situaciones, por abortos
mal hechos. Ya me estás dando la posibilidad de llegar a algún amparo, algún recurso legal en donde no me criminalicen, pero ¿dónde me lo practico? Claro. ¿En calidad de qué? Que yo ¿En ahí, qué yo circunstancias? pensaría ahí, a lo mejor como un poquito de en mi mente, ¿no? Yo creo que esto va a ser como más para los hospitales privados, tal vez, o para médicos privados. Pero que ahí también hay otra vez otra bronca. A ver, mira, si una mujer aquí en el estado de Jalisco se embaraza y tiene el recurso económico para asistir a un hospital privado, también lo tiene para movilizarse a la Ciudad de México, que desde el Claro. 2007 está legalizado y que sí tienen toda la infraestructura con centros, etcétera, para realizar estos abortos de manera gratuita, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuál es el problema? No es nada más de que te realices y, pues si quieres abortar, vete a Ciudad de México. No, el problema de salud es ante las mujeres más vulnerables. Que no y que no pueden. tienen el recurso, Exactamente. que a lo mejor son, o sea, hay que verlo así, hay mujeres que son violadas por sus propios esposos. Claro. Entonces, dentro de ese esquema, ¿cómo vas a terminar tú apoyando a la mujer para que no siga viviendo ese ciclo de violencia en su misma casa y que termine teniendo pues el hijo de un violador? Que, ojo, no porque sea su marido deja de ser un violador. Claro, y no deja de ser producto de una violación. Y son esquemas bien limitados con falta de perspectiva que tienen las leyes. Por supuesto. Exacto. O sea, es como las mujeres que ya tienen 10, 6, 7 hijos y de repente el marido no le permite usar métodos anticonceptivos o no tienen las condiciones para comprar, ¿no? Y la fuerza a tener relaciones sexuales y se embaraza. En ese caso, ¿qué haces? ¿Qué haces, no? Sí, exactamente. Estas son las mujeres a las que estás lanzando al pozo dentro de este esquema de no estar dando accesibilidad a la posibilidad del aborto, pues, junto con estas mismas circunstancias. Pero pues bueno, el tema todavía se tiene que seguir debatiendo, todavía creo que le sigue dando carnita para que sigamos debatiendo un buen rato. De que es un avance, lo es. Esperemos de que, así como hemos visto en otros países como en Estados Unidos que le han avanzado en el tema, no le terminemos dando un retroceso como fue el caso en el estado de Texas.